a conectarnos con el condado en la Florida, sí. El condado Miami-Dade, que emitió una resolución hace algunos días a favor de los hermanos William y Roberto Isaías. Esto es lo que vamos a tratar cuando hemos logrado, a manera de primicia, contar con la colaboración del nuevo abogado defensor de los hermanos Isaías. Es, entiendo yo, el norteamericano, que con la ayuda del traductor Nelson Durán, vamos a tratar de reflejar el pensamiento que circula este rato frente al caso de los hermanos Isaías, de Pedro Delgado. Pedro Delgado ha refutado al abogado de los Isaías. Hay otra circunstancia también que la vamos a analizar a partir de este momento, anticipándoles, señoras y señores, que estaremos más adelante tratando de conectarnos con el exfiscal, el doctor Pesantes. Lo digo en público para que no hayan, excusas de parte del exfiscal de la República, el doctor Pesantes. Los abogados de Roberto y William Isaías están solicitando consentir el enjuiciamiento o la demanda que han establecido o quieren establecer contra el Estado ecuatoriano. Le quieren cobrar cuantías millonarias porque han gastado durante toda esta temporalidad un montón de derechos de consultas, de ejercicios judiciales. Aquí dice, el abogado de los exbanqueros dijo que aún no tiene o no hay una cifra exacta del monto de la demanda, pero que serán varios millones y millones los que se necesitan para cubrir los gastos, no solamente de varios bufetes de jurisconsultos o de abogados de varias nacionalidades, incluido abogados ecuatorianos, de comedidos informantes, de tanta gente que ha tenido que intervenir, y ellos saben a quién han tenido que pasarle su cualquier cosa para posibilitar tenerle en esta circunstancia al juicio, más bien ellos demandando al Estado ecuatoriano. Bueno, entonces estamos listos, compañeros. Vamos inmediatamente a saludarle al nuevo abogado de los hermanos Isaías. Ponga mucha atención. El jurista, a través de una videoconferencia hace días, detalló que aunque no hay una cifra exacta, serán varios millones de dólares los que necesiten los hermanos Isaías para cubrir los gastos de varios bufetes de abogados. Ok, aquí hay muchas circunstancias que vale la pena que ustedes vayan recordando al tenor de las primeras explicaciones que nos dará, con preguntas de cajón como esta, saludando a Nelson Durán y saludando al señor doctor. Bienvenido a la cadena Democracia. Ok, estamos ya en condiciones de poder iniciar este conversatorio. Tenga la bondad, ¿cuándo decidirá la defensa si interpondrá o no esta demanda? ¿Para cuándo tienen previsto o ya la tiene este momento? Señor abogado, le escuchamos en el Ecuador. Muy buenos días. Buenos días, licenciado Rosero. This is Michael Teen. Buenos días y gracias por su invitación. Bueno, hemos estado esperando algún tiempito, don Michael Teen, que vamos a comenzar a analizar
una posible demanda contra el Estado por honorarios y costas judiciales, que es su reclamo, su planteamiento. ¿Usted va a depender de ese financiamiento para poder seguir colaborando en la defensa de los hermanos Isaías? ¿Es en beneficio suyo o en beneficio de restitución de gastos a los hermanos Isaías? ¿Por qué? ¿Por qué esta demanda? ¿Cuál es el argumento o los argumentos fundamentales que usted quiere exponer al juez competente, seguramente en el propio estado de la Florida o seguramente en Ecuador? ¿Cuándo va a decidir la defensa, su defensa, si interpondrá o no esta demanda? Gracias, licenciado Rosero, por sus preguntas. To begin with, let me just clarify one thing, if I may, please. Para comenzar, permítame aclarar algo. So I have represented Roberto and William Isaías since 2011. Yo he estado representando a Roberto y a William Isaías desde el año 2011. There was a law firm before me from Washington, D.C. that represented them from 2009 when the lawsuit was initially filed by Ecuador until 2011. Cuando el Ecuador radicó inicialmente su demanda, hubo otro bufete, otro estudio jurídico de Washington que representó a los hermanos Isaías entre el 2009 y el 2011. In 2012, I filed a motion for that started the clock running on attorney's fees. En el año 2012 yo radiqué un incidente, un pedimento que echó a andar el reloj en lo relativo a los honorarios de abogados. And that motion is our the procedural way in Florida and in the United States for us to make a declaration that a lawsuit is frivolous. Y ese incidente, ese pedimento, es la vía procesal que se sigue en el estado de la Florida, en los Estados Unidos, para hacerle saber al tribunal que consideramos que la demanda era frívola. So, shortly after I came into the case, I looked at the evidence. Poco después de haber entrado yo en el caso, examiné las pruebas, to see whether there was actually any evidence supporting the government of Ecuador's accusations against the Isaías. Para ver si había alguna que diese pie a las acusaciones que el gobierno del Ecuador formulaba contra los hermanos Isaías. And I found a lot of nothing. Y lo que encontré fue mucho de nada. So in my opinion, my strong opinion, this case was frivolous. Mi opinión firme es que este caso era y es frívolo. It was frivolous from the start. Yeah. Fue frívolo cuando comenzó. And it remains frivolous. Y sigue siendo frívolo. So you've asked me about filing a lawsuit for our defense fees, right? Me ha preguntado usted si vamos a entablar una demanda por nuestros honorarios por concepto de la defensa, ¿correcto? Ya. ¿Usted piensa rescatar de esto que va, digamos, a tomar cuerpo y el rescate de esta de este eventual triunfo a la inmovilidad que han tenido con este caso, del cual usted de alguna manera se ha aprovechado, y descubre que hay frivolidad en las aspiraciones y en las demandas y en las exigencias y en las acusaciones del Estado ecuatoriano? ¿Por qué usted llama frivolidad lo actuado hasta este momento por mi país? Oh, that's a great question. Magnífica pregunta, muy atinada. First of all, licenciado Rosero, I don't blame your country for this. Ante todo, licenciado Rosero, yo no culpo a su país por esto. I blame the certain officers in your country's present government for this. Culpo
más bien a ciertos funcionarios en el gobierno actual de su país. I believe strongly that if the people, the citizens of Ecuador, knew. ¿Podría ser más específico? Dígale, señor Durán. Con gusto. Could you be more specific? Yes, I believe that if the people of Ecuador knew about the millions of dollars that its government officials spent chasing the Isaias brothers for absolutely no reason and with no evidence, that the people of Ecuador would be very upset that their government, their present government, has wasted their tax money in this way. Sí, creo firmemente que si el pueblo, la ciudadanía ecuatoriana, supiese los millones de dólares que el actual gobierno ecuatoriano ha gastado persiguiendo a los hermanos Isaías, el pueblo ecuatoriano estaría muy molesto. ¿En qué ha gastado? What has it been spent in? Well, I read recently that in an Ecuadorian newspaper that millions and millions of dollars, I think the report, I don't remember the exact number, but you may have it, that millions of dollars have been spent by Ecuador on pursuing this case since 2009, for the last 5 years. He leído en un periódico ecuatoriano, y tal vez usted lo tenga, y no recuerdo la cifra exacta, pero el artículo en el periódico decía que desde el año 2009, es decir, durante los últimos 5 o 6 años, el gobierno ecuatoriano ha gastado millones de dólares en este caso. Look, Licenciado Rosero, this money that was spent by Ecuador's government on this absolute waste of a case could have been used for medical care, could have been used to house the elderly and poor people. It could have been used for schools in Quito. It could have been used for many beneficial societal things. Mire, Denos traduciendo, sí. Mire, licenciado Rosero, todo este dinero que el gobierno ha desperdiciado en vano, en este caso, se pudo haber usado más provechosamente para cuestiones de atención médica popular, vivienda popular, educación. El dinero de los contribuyentes ecuatorianos se pudo haber utilizado, se debió haber utilizado mejor. Pero ¿en qué rubros el presidente de la República, quien usted menciona, ha dispuesto egresos significativos de millones y millones de dólares? ¿Para qué actividades? ¿Para, no sé, bonificar a determinados estamentos judiciales de los propios Estados Unidos? ¿O consultas a bufetes, consultas a estudios jurídicos, consejos, asesorías? Tal vez campañas incluso con determinados medios de comunicación. Que tenga la bondad de aclararnos este tema, porque para mi país es importante, y especialmente para que la gente le otorgue credibilidad o no credibilidad a lo que hasta este momento el señor Macron ha manifestado. Señor Teng, le pido de favor que precisemos las cosas, que no le dejemos como generalidades. Tenga la bondad. ¿Nos da traduciendo este petitorio? Señor Durán. Ya se lo he traducido, licenciado. Ok. Licenciado Rosero, thank you for your question. Gracias por su pregunta, licenciado Rosero. And the people of Ecuador have a right to understand what this money was used for. El pueblo ecuatoriano tiene el derecho de entender en qué se utilizó este dinero o para qué se utilizó este dinero. Exacto. And to be clear, I'm not singling out the president. Y para que quede claro, no estoy refiriéndome exclusivamente al presidente. I don't know who is directly responsible for wasting all this money. Yo no sé quién tiene la responsabilidad directa de haber desperdiciado, malgastado todo este dinero. But I will tell you exactly what the money was used for. Exactamente ese dinero. The money that was spent on this lawsuit El dinero que se ha gastado en este pleito
by the Republic of Ecuador por la República del Ecuador was used to pursue a lawsuit se utilizó para proseguir un pleito that had no merit. que carecía de méritos. And let me be very Y specific. quiero ser bien específico. The government of Ecuador promised the court El gobierno del Ecuador le prometió al tribunal that they would produce evidence of fraud, que iba a presentar pruebas de fraude, that they would produce evidence that William and Roberto Isaías had taken money from Filinbanco. que iban a presentar pruebas de que Roberto y William Isaías habían sustraído dinero de Filanbanco. They said this for 5 years to the court. Y esto se lo estuvieron diciendo al tribunal durante 5 años. And when we finally tried the case in August Y cuando el caso finalmente fue a juicio en agosto, and had a full public trial in the United States, fue un juicio, una sesión pública en el tribunal, the government of Ecuador produced zero evidence. Zero. el gobierno del Ecuador no produjo pruebas ningunas, 0 pruebas, 0. Licenciado Rosero, Licenciado Rosero, the government of Ecuador had no evidence to support its allegations. el period. gobierno del Ecuador no tenía ninguna prueba para dar pie a lo que alegaba. Punto. And in fact, the judge here in the United States issued his opinion Y de hecho, el juez aquí en Estados Unidos emitió su fallo a few weeks ago, hace unas semanas and he said that the Isaías brothers y dijo que los hermanos Isaías presented at trial, presentaron en el juicio, quote, substantial evidence y esto va entre comillas ahora, pruebas apreciables, sustanciales, that they committed no wrongdoing, de que no habían hecho nada mal hecho, did not cause any losses to Filinbanco, que no le habían causado pérdida alguna a Filanbanco and were not provided due process in Ecuador. y que no habían recibido el debido proceso en Ecuador. Unquote. Y ahí cerramos las comillas de la cita Sí. del señor juez. And so now the Isaías brothers Ahora los hermanos Isaías are asking the government of Ecuador, le piden al gobierno del Ecuador, we're asking the court Ya. to force the government of o Ecuador mejor dicho, le piden al tribunal que fuerce, que obligue al gobierno del Ecuador to pay them back the attorney's fees a que les reintegre, les devuelva los honorarios de abogados and the costs y los costos, las costas judiciales of defending the case. en que incurrieron en la defensa de este caso. That money does not go to me. Ya. Ese dinero no va a mi bolsillo, That money goes to the Isaías family who spent the money. ese dinero va a la familia Isaías, que fue la que lo gastó. Sí, aquí ven la gente que ha sido de alguna manera engañada por determinadas autoridades, va a reflejar su indignación y preocupación. Primero porque no ha habido el suficiente comprometimiento y la tenacidad de parte de nuestros fiscales, de nuestros acusadores o de nuestros defensores de oficio respecto a la integridad de los dineros públicos. Eso va a molestar muchísimo porque es una acusación a mí me parece que contra el seguimiento que debía predominar en los fiscales pesantes y en el fiscal Chiriboga para descontar los años en que ha estado este gobierno, porque ustedes se refieren a este gobierno. Se refiere usted, señor doctor Tein. Ahora, ¿usted qué opina sobre Pedro Delgado, testigo del gobierno ecuatoriano, que no acudió al juicio? Delgado ha señalado que tras su renuncia en diciembre del 2012 ya no tenía ninguna facultad legal para participar en dicho proceso. ¿Usted considera que el gobierno ecuatoriano en algún momento perdió el interés de este caso? Sin embargo, al comienzo se reunieron prácticamente todas las autoridades, contando con superintendentes de bancos y todo lo demás, asunto que este instante
estamos buscando en nuestro archivo, el señor abogado defensor anterior a usted, el señor Javier, claro, el doctor Javier Castro, mencionaba lo siguiente de estas reuniones, lo cual contradice con lo que usted está aseverando en Miami, Florida, este mismo instante. Le ruego, le escuche y le ruego, señor Durán, que tenga la gentileza de traducirle lo que va diciendo el señor doctor Castro, si es tan amable. Ustedes estuvieron a punto con el señor economista Pedro Delgado. Digo, ustedes... No, eso fue con el presidente insertándole mismo en el colectivo de los señores Isaías. Ustedes estuvieron a punto de arreglar. Pero no fue con Pedro Delgado, fue con el propio presidente de la República. El propio presidente estaba en las reuniones, claro. Hubieron como 3 reuniones con el señor presidente. ¿Quiénes nomás asistieron? Estaban todas las autoridades. Estaba Pedro Delgado, o sea, yo no estaba, ¿no? Pero esto es lo que a mí me... El señor presidente, Pedro Delgado, la superintendenta de bancos, Carlos Bravo, los demás miembros de la Junta Bancaria, el ministro de Finanzas o la ministra en ese momento. ¿Fue el año anterior? Fue en el año 2008. Y se llegó a un acuerdo, si había valoraciones de las empresas. Se reunieron, me parece que, no sé si una vez en Quito, no estoy muy seguro, pero en el Ministerio del Litoral, sí, como 3 veces. ¿Y el señor presidente asistió a todas? El señor presidente asistió, no, le estoy diciendo cuántas se reunieron con el presidente. Claro. ¿A cuántas? Pero es que eso es lo que le conviene al país, don Gonzalo. O sea, yo creo que el presidente estaba en lo cierto en ese momento. O sea, ¿y qué dañó, qué estropeó todo yo no empeño simultáneo que tenían de arreglar? Yo no lo sé, pero a mí me parece que es un grave error. Es un grave error. Los medios. Los medios. Sí, pues, ¿qué más? Pues los medios de comunicación. Pero de estas reuniones, que en número de 3, de 6, se han dado, mismas que han sido, digamos, han contado con la asistencia del señor presidente Correa. Esto es lo que... Entonces, ¿cómo usted, le pregunta muy respetuosamente, alega de que el gobierno ha estado totalmente despreocupado? Inició bien lo que inició este gobierno, pero después da la impresión de que abandonan el caso, pero algo deben haber hecho los fiscales. ¿Podría aclararnos todo este episodio? ¿Cómo lo lee usted, si es tan amable? Doctor Tain. I'll be happy to comment. I'm not sure exactly what your question is. Con todo gusto, aunque no entiendo del todo cuál es su pregunta exactamente. I will say that I'm not making an accusation against any particular government official. Yo no acuso a ningún funcionario del gobierno en particular. No. And Javier, Mr. Castro was not one of the United States lawyers here in Florida. Y el señor Castro no fue uno de los abogados norteamericanos aquí en la Florida. No, and no. I wasn't present at that No he meeting dicho in eso. 2008. Y yo no estuve presente en esas reuniones en el 2008. Claro, usted todavía no aparecía, no comparecía todavía usted al proceso. Estoy hablándole del 2008, ¿no? You're talking about 2008, right? Well, whenever that interview was. Sí, cuando esa entrevista haya ocurrido, la fecha so que haya sido. I prefer not to comment on that. I don't. Obviously, my Spanish is not very good, and I want to listen more and understand what exactly you wanted me to comment on. But I can tell you this. Prefiero abstenerme de hacer comentarios porque mi español obviamente no es muy bueno y yo quisiera poder escuchar a esa entrevista con detenimiento y entenderla bien. Pero el comentario que puedo hacerle es el siguiente. The government of Ecuador, I can tell you what the government of Ecuador did here in the United States. Y le puedo decir lo que el gobierno del Ecuador ha hecho aquí en Estados Unidos. Is they pursued this lawsuit. El gobierno ha continuado con este pleito, con esta demanda. And they fought hard, very hard, for 5 years. Y durante 5 años pelearon, el gobierno de Ecuador peleó a brazo partido. At no time did they abandon this lawsuit. En ningún momento abandonaron esta demanda, este pleito.
In fact, I gave them several chances to abandon the lawsuit. De hecho, yo les ofrecí varias oportunidades de abandonar el pleito, de dejarlo. We offered them $50,000 to abandon the lawsuit. Les ofrecimos $50,000 para que dejaran la demanda. Earlier on, we offered them $100,000. Y anteriormente le habíamos ofrecido $100,000. ¿A quién? Now, ¿A whom? To whom? we made an official offer. ¿Cuál era su interlocutor? ¿A quién le ofrecían $50,000? Interlocutor, who were you offering this money to? We made an official written offer sanctioned, permitted by the court. Hicimos un ofrecimiento formal, por escrito, permitido por el tribunal. Ecuador's lawyers. Perdone, ¿a quién hicieron ese comprometimiento o ese ofrecimiento, más bien dicho, doctor? A los abogados del Ecuador. We made it to Ecuador's lawyers, and on Monday of this week, a los abogados del Ecuador, y el lunes de esta semana, we filed in court presentamos en el tribunal copies of these offers, copias de estos ofrecimientos, which were made in 2011, que se hicieron en el 2011, and also in early 2015. y a comienzos del 2015 de nuevo. They're a matter of public record. Son un asunto de conocimiento público. And because Ecuador refused to accept them, y por cuanto el Ecuador se negó a aceptar esos ofrecimientos, they owe us our attorney's fees. Nos debe ahora los honorarios de abogados. And to be clear, Ecuador was demanding in this lawsuit $661 million. Y para que quede claro, licenciado Rosero, el Ecuador exigía en esta demanda un monto de $661 millones. Right, and I want to make sure the translation of the offers were correct. The offers were $100,000, not $1 million. Y quiero estar seguro de que la traducción del monto de la oferta es correcta. Nuestro ofrecimiento fue por $100,000, no por $1 millón. And by that, I mean to say it was for a relatively small amount of money, really the amount of a small amount of time for attorney's fees as a nuisance for them to drop this lawsuit, and they refused to do it. Y lo que quiero decir con esto es que fue un monto relativamente pequeño, $100,000, un monto que hubiera bastado para cubrir horarios de abogados, un caso que era más que todo un engorro, una molestia. And let me comment on the interview that you played. Perdone, doctor Michael, señor Durán, pero esto lo que hace es indignar más a nuestro país y entiendo también a nuestro Estado y al estamento de autoridades de coyuntura, porque que estén ofreciendo $100,000 por todo el monto que desapareció y que ha tenido que el ecuatoriano común, el más pobre, pagar a través de sus impuestos y de sus falencias en la atención a servicios públicos, precisamente por falta de dinero, que usted haya sido, yo diría, tan generoso, por ponerlo en esos términos, con notable ironía, de ofrecer $100,000 para que todos dejen en cero. No logro yo entender con quién ustedes estaban haciendo este tipo de pláticas y este tipo de comprometimientos. En definitiva, ¿consideran ustedes que el gobierno ecuatoriano ha perdido desde hace rato el interés en este caso? Pedro Delgado, en una carta al diario Universo, señala que según el registro público, el alegato de los accionistas del Filambanco consta de más de 400 páginas. Allí ustedes se han lucido, mientras que los argumentos de nuestro país, los argumentos de Ecuador, están en apenas 4 páginas. Usted debe comprender la significación de preocupación de defensa de intereses, en su caso de sus defendidos, con un
alegato de 400 páginas. Esto entienden todos los abogados y la gente con sentido común, mientras que nosotros elaborábamos en esa misma distancia y 4 páginas, de 400 a 4 páginas. Indicó que la única prueba que se intentó introducir se la presentó el 25 de septiembre del 2015, o sea, un mes después de concluidas las audiencias. Entonces aquí hay un gato encerradísimo. Aquí decimos gato encerrado cuando alguien oculta lo que tras bastidores ha venido haciendo. Nadie se preocupó atinadamente, y ese era el convenio seguramente con sus defendidos, de votar esto y dejar allí. Hasta el Pedro Delgado, primo del primer mandatario, deja votando, aduciendo de que él ya no es lo que era antes en función pública. Ahora pasaba a ser un ciudadano que alguna vez será traído de las orejas. Pero entiendan que esto es ridículo para la opinión pública ecuatoriana por el monto que desaparecieron en todas las equivocadas acciones y todo lo que se desvaneció por obra de decisiones en favor de los que perjudicaron al país. No pongo nombres. Señor abogado defensor de los hermanos Isaías, ¿qué respuesta concreta le puede dar a este periodista? 13. So let me try to clear things up, Deje ver licenciado Rosero. Puedo aclarar un poco las cosas, licenciado Rosero. William and Roberto Isaías did not steal one penny from Philambanco. William y Roberto Isaías no se robaron ni un centavo. No he dicho yo aquello que se han robado. I understand. The government of Ecuador has said that. Pero el gobierno del Ecuador sí lo ha dicho. And the government of Ecuador accused them of stealing from Philambanco. El gobierno del Ecuador les acusó a ellos de robarle a Philambanco. And when it came time to go to trial, y cuando llegó el momento de ir a juicio, they had no evidence. No tenían prueba alguna. Now here is the evidence. Pero aquí sí tenemos la prueba. And I want the people of Ecuador to be ready to hear this. Y quiero que el pueblo del Ecuador se apreste para oír esto. The government of Ecuador in 2008 en el año 2008, el gobierno del Ecuador confiscated hundreds of millions of dollars worth of companies, properties, and money. Confiscó compañías, bienes, sumas de dinero por un monto de millones de dólares. From the Isaías family. Se lo confiscó a la familia Isaías. For no good reason. Sin razón fundamentada. Where is that money? ¿Dónde está ese dinero? ¿Dónde está esa plata? Where is the accounting? ¿Dónde se han rendido cuentas de ese dinero? That money was supposed to be put in a trust. Se suponía que ese dinero hubiera ido a un fideicomiso. The government of Ecuador has no evidence against the Isaías, and that money should be given back to the Isaías family. El gobierno del Ecuador no tiene prueba alguna contra la familia Isaías y ese dinero se le debe devolver a la familia Isaías. What did the government do with all that money? ¿Qué hizo el gobierno con toda esa plata? We asked them during this case. Se lo preguntamos durante este caso. And they could give no answer. Y no pudieron responder. That money has disappeared. Ese dinero ha desaparecido. Where is it? ¿Dónde está? The people of Ecuador should be asking that question. El pueblo ecuatoriano debe hacer esa pregunta. So in 2008, when the lawyers for the Isaías tried to settle this case with the government, en el año 2008, cuando los abogados de los Isaías intentaron llegar a un acuerdo, un arreglo de este caso con el gobierno, in that interview that you played by Dr. Javier Castro, en esa entrevista que usted ha puesto aquí en el programa, entrevista con el doctor Javier Castro, Dr. Castro was doing the right thing. El doctor Castro estaba haciendo lo correcto, which was giving the government a chance to do justice. Es decir, le estaba dando al gobierno la oportunidad de actuar con justicia. Dr. Castro knew, el doctor Castro sabía, just like I do now, como yo lo sé ahora,
that this case was without any merit. Que este caso carecía de fundamento, de méritos. And the government should have taken the opportunity from Dr. Castro in 2008. Y el gobierno debió haber aprovechado esa oportunidad que el doctor Castro le brindó en el año 2008 to return the property that the government stole from the Isaías. De devolver los bienes que el gobierno le había robado a los Isaías. Instead of pursuing a frivolous lawsuit here in Miami. En vez de proseguir un pleito frívolo aquí en Miami. ¿Cómo operó este robo que han hecho los de nuestro gobierno a los hermanos Isaías? Le pongo de esa manera la pregunta. Perdón, licenciado Rosero, no oí la pregunta. ¿Me la puede repetir? Sí. ¿Cómo conocen ustedes quién recibió o en representación del Estado ecuatoriano estos activos? No sé qué más habría, no habrá dinero en efectivo, empresas, dijo usted, que no tiene una sumatoria, y me llama profundamente la atención que usted no tenga una cuantía más o menos hasta dónde alcanzaría este robo que, según usted, les hizo el gobierno a los hermanos Isaías, embargándoles o simplemente tomándose empresas que les correspondía a ellos, a sus defendidos potencialmente. ¿Y quién lo hizo? ¿A dónde fue a parar toda esta cantidad de empresas? Where did all these companies go to? So, bueno, I do have an amount. Yo sí tengo una cuantía. A ver, ¿a cuánto asciende? ¿A cuánto ascendería? How much would it be? Over $800 million. Más de 800 millones de dólares. ¿Quién tomó ese dinero, doctor? Ese es el valor de las compañías que fueron confiscadas, de las empresas, de los bienes que fueron confiscados. Pero alguien debe haber firmado o alguien debe tener las evidencias de qué empresas son para llegar a semejante bulto de dinero. ¡Qué coraje! 800 millones de dólares. ¿Quién recibió? Of course, it's in the lawsuit. Desde luego. We presented the list of all of the companies that Ecuador had taken control over in 2008. En el expediente del caso, del juicio, presentamos una lista de todas las empresas, todas las compañías que el gobierno ecuatoriano había confiscado en el 2008. ¿A quién entregaron, señor Durán? ¿A quién se lo who did you give it to? Oh, it was filed in the court, and it was given to the lawyers for Ecuador, and it was given to Ecuador's government representatives. Eso se radicó con el tribunal y se le entregaron copias a los abogados del gobierno del Ecuador y a los representantes del gobierno del Ecuador. This was not a small issue. This was filed in many different papers. Lo que ocurre, con todo respeto, es que no nos dice un solo nombre, apenas la cuantía, pero ¿cuáles fueron las autoridades ante quienes se suscribió esa entrega de propiedades, de activos empresariales y demás, que usted los ha cuantificado conjuntamente con sus defendidos, los hermanos Isaías, en 800 millones de dólares? ¿Quién recibió eso? ¿Quién firmó a nombre del Estado? So, I'm not here to single anyone out, but I will tell you who the officials were who were in charge of the trust. Bueno, yo no he venido aquí para acusar a nadie en particular, pero sí le voy a decir quiénes eran los funcionarios encargados del fideicomiso. A ver. The officials, the senior officials in charge of the trust. Los altos funcionarios encargados del fideicomiso at that time en ese entonces were Pedro Delgado and Francisco Endara. Pedro Delgado y Francisco Endara. Now, I don't know who in the government is in charge of the trust now, or who's responsible for keeping track
of the money now, but that's not for me to say. Yo no sé quién en estos momentos está en el gobierno a cargo del fideicomiso, quién está a cargo de llevar cuenta de las propiedades, de los bienes. Eso no es algo que me corresponda a mí decirlo. You know, the people of Ecuador should understand one more fact. El señor Delgado, señor Durán, mil perdones, el señor Delgado debe haber identificado a nombre de quién se responsabilizaba de hacer esta recepción de las empresas de los hermanos Isaías por el monto que nos acaba de mencionar. ¿Quién era el que le dispuso, le ordenó de que vaya él con su cuñado y prácticamente reciban con lista especial los activos de los hermanos Isaías como una especie de, usted dirá, de compensación, como una especie de compra de silencios, de arreglo de la situación, que no la cumplieron además. ¿En dónde están esas propiedades, si conocen los hermanos Isaías, que tanto dominio geográfico han tenido y conocimiento pleno del mundo empresarial? Si ellos estarían en condiciones y usted además como responsable de la defensa, si fuera tan amable de darnos una lista de las empresas que recibió el señor Pedro Delgado, su cuñado, a nombre del puesto que él ostentaba en esta famosa agencia de garantías, de depósitos que hacían, tratando de rescatar la plata que le robaron al pueblo ecuatoriano. Qué grave esta situación de que no complementemos adecuadamente, porque ese sería un giro que incluso sería bastante virtuoso e interesante para la misma defensa. No sé si usted con esto podría complementarnos la información. Señor doctor, si es tan amable. So to begin with, I want to be clear. I'm not making any accusations against Pedro Delgado or Francisco Endara. That's something for the Ecuadorian government to do. Quiero dejar claro para comenzar que yo no formulo acusación alguna contra Pedro Delgado ni contra Francisco Endara. Eso es algo que le corresponde, que le compete al gobierno ecuatoriano. ¿Por qué entregó esos activos, perdone doctor, por qué entregaron esos activos los hermanos Isaías a través de los abogados que estuvieron en turno facilitando esta especie de compensación mutua a un funcionario que debió haber ido franqueado por alguna autoridad superior a él, porque se trataba prácticamente de un acto muy significativo por la cuantía y además, ¿a cambio de qué recibía el señor Pedro Delgado? ¿A cambio de qué? Procesalmente, de cambiar algo, de beneficiar o dejar en cero todas las acusaciones en contra de los hermanos Isaías. Esto puede quedar latiendo en el estado de ánimo de los ecuatorianos, que le piden su concurso para que en esta parte sea un poco más claro y específico. Tenga la bondad, doctor. Like I said, I'm not making any accusations against Pedro Delgado or Francisco Endara. Como ya lo he dicho, yo no acuso ni a Pedro Delgado ni a Francisco Endara. What I am saying is that the lawsuit that was brought by the government of Ecuador. Lo que digo es que la demanda que presentó el gobierno ecuatoriano had no evidence to support it. No tenía pruebas que le dieran pie. The government seized the property that was owned by Roberto and William Isaías. El gobierno se incautó de los bienes pertenecientes a Roberto y a William Isaías. It was not a consensual exchange. No fue un intercambio consensual. The government of Ecuador prohibited all challenges by the Isaías to those seizures. El gobierno del Ecuador prohibió toda impugnación de esas incautaciones por parte de los hermanos Isaías. The Isaías did not steal any money from Filambanco, not one penny. Los Isaías no le robaron nada, ni un centavo a Filambanco.
all of the Filambanco depositors have been paid. A todos los depositantes de Filambanco se les ha pagado su dinero. This whole case was apparently created as a sideshow for the Ecuadorian government. Todo este caso, al parecer, fue creado como una especie de distracción por parte del gobierno ecuatoriano. For political reasons. Por motivos, por móviles políticos. The government wasted millions of dollars pursuing it. El gobierno desperdició millones de dólares con este pleito. And where is the money that they got from the properties and the companies that they seized from the Isaías? Y la pregunta que yo hago es, ¿dónde está la plata que el gobierno recibió de las empresas, de los bienes que les incautaron a los Isaías? So that's my question. Pero ¿quiénes del gobierno recibieron? Pero ¿quiénes del gobierno recibieron? Me dirá el señor Pedro Delgado. Pedro Delgado. I don't know that. No lo sé. Pero usted dice, recibieron a nombre del gobierno. ¿Quiénes son el gobierno? Who acted on behalf of the government? Who signed on behalf of the government? Licenciado Rosero, I want to be clear. I don't know who in the government is responsible for pursuing this frivolous case. Licenciado Rosero, quiero que quede bien claro que yo no sé quién en el gobierno tiene la responsabilidad de haber persistido en esta demanda frívola. All I know is it was frivolous. Todo cuanto sé es que la demanda fue frívola. The Isaías family wants their property back. La familia Isaías quiere que le devuelvan sus propiedades. And they want the government of Ecuador to pay the attorney's fees that they had to spend for defending their innocence. Y quiere que el gobierno del Ecuador les reintegre los honorarios de abogados en que ellos incurrieron en la defensa de sus derechos. ¿Usted nos podría entregar como un complemento de este auxilio informativo la lista de propiedades que Pedro Delgado prácticamente a nombre del gobierno nacional, Pedro Delgado y su cuñado, recibieron de parte de los hermanos Isaías? ¿Usted podría remitirnos a una dirección electrónica que le voy a dar la lista o simplemente usted se abstiene de darme la lista de las empresas que recibió Pedro Delgado a nombre del gobierno? Así dice usted literalmente. On behalf of the government, as you have literally said. Yes, I will be happy to give you a list, but you should understand. Doctor, usted perdone la interrupción, le ruego me dispense. Usted no tiene ahí, está en su despacho atendiéndonos generosamente. Usted debe tener ahí esa lista. ¿Nos la puede leer? Porque no creo que sean 1,500 empresas. Debe ser un número que incluso está en su retentiva. ¿Cuántas empresas fueron? Y si nos puede dar a conocer los nombres, para ver en qué manos están. To see who yes, it's about. May I finish? Permítame terminar mi respuesta. Bueno, encantado. Por eso le pedí perdón por la interrupción. That's why I've asked for your forgiveness for interrupting you. I'm happy to give you the list. Con todo gusto le doy la lista. It's public. Es algo público, de conocimiento público. But your question was the list of companies that Pedro Delgado took. Pero la pregunta that is not what the list is. Pero usted me pidió que le diera la lista de compañías que había tomado, que había recibido Pedro Delgado. Esta lista no es esa. It's not about Pedro Delgado. Esto no tiene que ver con Pedro Delgado. It's about the government of Ecuador. Es que cuando yo el gobierno del Ecuador. Claro. Pero cuando yo le pregunté quién fue, a quién entregaron, usted dijo a Pedro Delgado. And I asked to whom were they delivered. You said Pedro Delgado. I did not say that. Eso yo no lo he dicho. What I said. Aquí lo tenemos grabado. What I said was Pedro Delgado and Francisco Endara were in charge of the trust that collected the assets. They are no longer in charge of that trust. ¿Por qué les menciona a Delgado y a su cuñado? ¿Por qué les mencionó a Delgado y a su cuñado? Why did you mention Delgado and his brother-in-law? The Pedro Delgado
was the government's official representative in this case. Pedro Delgado fue el representante oficial del gobierno en este caso. And he and Francisco Endara were witnesses for the Ecuadorian government in this case. Él y Francisco Endara fueron testigos del gobierno ecuatoriano en este caso. Before trial. Antes del juicio. And they were both in charge of the AGD and the UJDEP Trust. Y ambos estaban a cargo de los fideicomisos de la AGD y la UJDEP. That were responsible for maintaining the seized assets. Que tenían la responsabilidad de mantener los activos que habían sido incautados. As to what they did or didn't do, ahora, that's not something that I'm going to comment on. Con respecto de lo que ellos hicieron o dejaron de hacer, sobre eso no voy a hacer comentario alguno. I can read you the names of some of the companies. Le puedo leer los nombres de algunas de las empresas. Tenga la bondad. And then it's 9:00 here. I have to go. A las 9, son las 9 y me tengo que ir ya. I can send you a list by email later today. Le puedo mandar la lista completa por correo electrónico hoy. And be happy to be interviewed by you again on another day. Y con todo gusto me puede usted entrevistar en otra oportunidad, cualquier otro día. I'll start reading the list now. No me puede dar una... Voy a leerle la lista ahora. Vale. Would you like me to start reading? ¿Quiere que comience a leer la lista? Sí, por favor. Please. Arch Trading Company, Arvin Properties, Forest Financial Overseas, Grand Montana Holding Company, Hezer Holdings, International Financial Group. No, así no lo vamos a entender. Es un auditorio que estamos conectados en español. Usted vaya traduciendo si es tan amable, señor Durán. No, es que son nombres propios de empresas, licenciado. Ya. Son nombres propios de empresas. Okay, Intral Panamá. Entonces prefiero que me envíe la lista por correo electrónico. Then if you could send me that list by email. I'll be happy to. Con todo gusto. Usted nos da la dirección. Aquí le... Gracias por el tiempo que me ha dedicado esta mañana, licenciado Rosero. Sí, quedan algunos temas un poco inconclusos, pero molestaré a su tiempo al señor doctor para que tenga la gentileza de complementarnos una serie de asuntos que proseguirán inquietando a la ciudadanía ecuatoriana y que todo esfuerzo de esclarecimiento real, sincero, transparente, verídico, estamos todos los medios de comunicación de Ecuador, salvo los muy interesados en tapar esto, ¿no es cierto? Estamos interesadísimos en que usted en nuestras transmisores hacia el público tenga la bondad, señor Michael Tain, de hacernos conocer. Estamos siempre a sus órdenes y muchas gracias. Muchas gracias. I'll be happy to help you. Muchas gracias y con todo gusto le ayudaré. Por favor, ahí coja y dele el teléfono electrónico. Ok.